Vamos a llevarlo. Lo copiamos, control C. Lo pasamos por el Telegram primero. Como primer ejercicio que vamos a resolver y nos vamos a abrir el visual. File, New Text File. Save. As. No dudo que haya más de uno. Y como siempre, vamos a ejecutarlo para ver qué hace y después sacamos conclusiones o vemos de qué se trata. Y run without debugging. Nos sacó todo eso. Bueno, vamos a ver si entendemos el código sin la lectura del libro. En la línea 1 y hasta la línea 20, o 19 si quieren, definimos algo que se llama scope test, que ustedes me dirán en un ratito qué es. Dentro de ese scope test tenemos la definición de do local, de do non local y de do global, que también ustedes me dirán qué es. Y después le asignamos a spam un valor y hacemos cosas. El A21 lo invocamos. Y en la 22 imprimimos una línea. Vamos a empezar por ejecutar la línea 21, que es la primera que se ejecuta, porque la otra es una definición. Scope test, estamos invocando a una función que se llama scope test, o sea que la respuesta que me tenía que dar es scope test es una función. Esa función adentro, dentro de la misma función, hay definidas tres funciones más, que van desde la línea 2 hasta la línea 11 inclusive. Y después hay una variable span que está dentro de la función, por lo tanto es una variable local de la función scope test, a la cual le asignamos test spawn. Es lo que tiene guardada en ese objeto spawn, que es una cadena de caracteres. Después se invoca a doLocal, que es una función que está dentro, o sea, es una función definida dentro, quiere decir que es una función local. Y le dice spawn, local spawn. La pregunta del millón en este momento es, ¿a cuál se refiere de las spawn?
Porque este spawn, la de la línea 3, es distinta de la línea 13. Y ahí tiene que ver concepto local, global, que vimos. O sea que esto es un poco repaso. Es un ejercicio, si quieren, complejo de entender, pero con todas cosas hasta ahora conocidas. Y después de haber invocado al do local, hace un print. El print que le dice, after local assignment, dos puntos, y le dice saca spawn. Y el spawn que saca en este momento, de haber llamado al do local, sin nada, es el test spawn, o sea, es este que está acá, el global. Después llama al non local y le decimos non local spawn cuando la invocamos. Al spawn le decimos non local spawn. Inmediatamente después de llamarla, hace un after non local assignment, y lo que saca es non local spawn. O sea, en este caso se está refiriendo a esta que está acá. Después, y después vamos a leer en el libro a ver si nos aclara algo más lo que estamos diciendo, o si lo que comentamos nos alcanza para entenderlo. Y después llama al do global y el do global dice global spam, y el print dice after global assignment spam, after global assignment non local spam. Y ahí después terminaría el llamado a lo que hace la función esta en realidad y pasaría a ejecutarse el elemento i2 que dice in global scope, perdón, global spawn. La pregunta del millón es por qué a veces sale non-local, por qué a veces sale local, por qué a veces sale global y por qué a veces sale test. Y son, Palabritas adelante de la palabrita spawn. y son funciones dentro de funciones, y cada función tiene sus variables locales. Ahora la 9 la verdad no la entiendo, la línea 9. La Bueno, ahora primera, vamos a la tratar primera de... DUL, a ver, la primera, la DUL local, eh, es como es interna de la función, de la subfunción, digamos, DUL local. O sea, el scope de esa es dentro de DUL local. En la segunda, DUL no local, está haciendo referencia a la función, el scope es de scope test, digamos, de la función general. Y la última, la global, está haciendo referencia a la que está fuera de la función scope test. Son tres niveles distintos. ¿Algún otro opina o que dijo lo correcto o que agregaría algo o algo no es correcto? Y lo estamos estudiando todavía. Vamos a ver el librito, a ver si el librito nos ayuda.
Estoy viendo si en algún momento nos refiere a la figura esta. Recién acá. Por lo tanto, vamos a leer todo lo previo a esta figura a partir de los últimos dos renglones de la línea de la página anterior. El scope es una región de un programa Python desde donde un espacio de nombres es accesible directamente. A pesar de que los espacios de nombres se crean de manera estática durante la compilación, se usan dinámicamente durante la ejecución. Son dos conceptos a tener en cuenta para todo lo que estuvimos diciendo y lo que podemos llegar a decir. En todo momento, durante la ejecución existen tres alcances anidados, desde los cuales pueden ser accedidos directamente sus espacios de nombre. A saber, el alcance más interior, que es donde se busca primero, que contiene los nombres locales. Los alcances de cualquiera de las funciones que se incluyen y que contienen los nombres no locales y los no globales. El alcance anteúltimo, que contiene los nombres globales del módulo current, y el último, que se busca al final, que contiene los built-in names. Si un nombre se declara global, todas sus referencias y asignaciones van directamente al ámbito intermedio, que contiene los nombres globales del módulo. Para volver a enlazar las variables que se encuentran fuera del ámbito más interno, se puede usar la declaración non-local. Si no se declara como no local, estas variables solo son de solo lectura. Un intento de escribir en dicha variable simplemente creará una nueva variable local en el ámbito más interno, sin modificar la variable externa con el mismo nombre. Generalmente, el ámbito local hace referencia a los nombres locales de la función actual, textualmente. Fuera de las funciones, el ámbito local hace referencia al mismo espacio de nombres que el ámbito global, el espacio de nombre del módulo. Las definiciones de clase colocan otro espacio de nombres en el ámbito local. Es importante darse cuenta de que los ámbitos que se determinan textualmente, el alcance global de una función definida en un módulo es el espacio de nombre de ese módulo, sin importar desde dónde o por qué alias se llame la función. Por otro lado, la búsqueda real de nombres se realiza dinámicamente en tiempo de ejecución. Sin embargo, la definición del idioma está involucrada hacia la resolución de nombre estática en tiempo de compilación. Voy a corregir algunas cosas, simplemente que no le voy a poner comilla acá. Le voy a borrar esto. Y ponerlo como punto aparte. Aprovecho para corregir el material. Las asignaciones no copian datos, solo unen nombres a objetos. Esta es otra característica importante de tener en cuenta. Lo mismo ocurre con las eliminaciones. La declaración de X, no del, elimina el enlace de X del espacio de nombres al que hace referencia el ámbito local.
De hecho, todas las operaciones que introducen nombres nuevos se utilizan en el ámbito local, en particular. Las declaraciones de importación, las definiciones de funciones unen el nombre del módulo o función en el ámbito local. Había bastante para leer, con un simple ejercicio y alguien que hizo un comentario que ahora vamos a ver si se entendió lo que dijo o hay que modificar un poco algo de concepto. La declaración global se puede utilizar para indicar que determinadas variables viven en el ámbito local y deben recuperarse allí. La declaración no local indica que las variables particulares viven en un ámbito cerrado y deben recuperarse allí. La figura 16.2, que es la que vimos, observamos un ejemplo de ámbitos y espacios de nombres. Es un ejemplo que muestra cómo hacer referencia a los diferentes ámbitos y espacios de nombre y cómo afectan global y no localmente el enlace de variables. Observemos cómo la asignación local, que es la predeterminada, no cambió la vinculación de spawn del scope test. La asignación global cambió el enlace de spawn de scope test y la asignación global cambió el enlace a nivel de módulo. También podemos ver que no había ningún enlace anterior para el spawn no deseado antes de la asignación global. No sé si con toda esta lectura quedó más claro o se complicó más de entender. Por lo tanto, sugiero que agarren el archivo que les mandé y lo prueben y le hagan todos los cambios que quieran para sacarse todas las dudas que pueden llegar a querer. No me acuerdo quién habló y dijo los comentarios iniciales, pero bastante acertados, salvo algunos pequeños detalles. Volvemos al concepto de clases, o sea, terminamos con la parte de espacio de nombre. Con respecto a espacio de nombre es mucho más fácil entenderlos, y lo mismo pasa que con qué va primero la suma del producto, y le pongo paréntesis y se me acabó la duda. Acá lo mismo, lo califico y al espacio de nombres y se acabó el problema. En la figura de 16.3 vemos cómo es una clase que ya vimos, pero repasamos un poco. No voy a leer los párrafos que son de repaso, que se lo dejo para que lo lean ustedes. Sobre todo porque aparte hay párrafos que dicen esto, lo vamos a ver más adelante. Estos libros que estamos usando los tenemos que escribir de vuelta porque han quedado un poco desordenados. Desde el punto de vista de lo novedoso, que sí, probablemente no hayamos visto, cuando se ingresa una definición de clase se crea un nuevo espacio de nombres y se usa como el alcance local. Por lo tanto, todas las asignaciones a las variables locales van en este nuevo espacio de nombres. En particular, las definiciones de funciones enlazan el nombre de la nueva función. Cuando una definición de clase se deja normalmente, se crea un objeto de clase.
Esto es básicamente un contenedor alrededor del contenido del espacio nombres creado por la definición de la clase. Es decir, las clases también tienen su propio espacio nombres. El alcance local original, el que estaba vigente justo antes de que se ingresara la definición de la clase, se restablece y el objeto de la clase se enlaza al nombre de la clase que figura en el encabezado. En la figura 16.3, class name. O sea, la clase tiene un espacio nombre que coincide con el nombre de la clase. O sea que acá hay una clase que se llama Pepe y hay un espacio nombre que se llama Pepe. Los objetos de una clase admiten dos tipos de operaciones: referencias de atributos y creación de instancias. La referencia de atributos utiliza la sintaxis estándar para referencia de atributos, que es la instancia, punto, el nombre del atributo, cosa que ya sabíamos. Los nombres de atributos válidos son todos los nombres que estaban en el espacio nombre de la clase cuando se creó el objeto de clase. Si es como la de la figura 14, dice 4, esta, donde tenemos una variable i de instancia y un método f, myClass.i y myClass.f son referencias de atributo válidas que devuelven un entero y el otro un objeto, en este caso una cadena de caracteres. Por eso dice que myClass.i devuelve un entero y myClass.f devuelve un objeto. Los atributos de clase también se pueden asignar, por lo que se puede cambiar el valor de myClass.i por asignación._doc, que también es un atributo válido, devolviendo la cadena de documentación que pertenece a la clase. Que en ese caso, si le digo eso, me va a contestar esto que está acá, que es la documentación de una clase. Como lo escribo, 3 dobles comillas, que terminan entre doble comillas, eso va a parar a la documentación de la clase, que la puedo acceder invocando al método doc, 3 guiones bajos antes y 3 guiones bajos después. La creación de instancias de la clase utiliza la dotación de funciones. Simplemente podemos pensar que el objeto de la clase de una función sin parámetro devuelve una nueva instancia de la clase. Por ejemplo, asumiendo que en la clase de la figura esta, x igual myClass, crea una instancia y le asigna dicho valor a la variable x. X pasa a ser una instancia de esta clase. Y con esa x podría ver qué valor tiene y podría invocar a f con x punto.
La operación de creación de instancias crea un objeto vacío. Estamos repasando, ¿no?, toda la parte de objetos. Es común crear objetos con instancias personalizadas y para eso tenemos el famoso constructor. Y ya que estamos, clases 1 lo podríamos ejecutar, pero vamos a ejecutarlo, es decir, nos vamos a parar en la página 73 y vamos a repasar un poquitito clases 1, que se lo voy a pasar cuando hagamos el primer break. Yo voy a dejar de compartir. Para silenciar mi micrófono y Sony 53, 18:53, digamos que en 7 minutos estaríamos volviendo.